¿Dónde estás? Venite, venite, venite. Venite que queremos... ¿Cómo les va? Arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos. En instantes vamos a estar charlando con Marcelo Ramal, economista del Partido Obrero. Ustedes saben que en los últimos días todo este tema del blanqueo de capitales, el lavado de dinero en realidad, está en tela de juicio y en tela de discusión. A propósito de este tema, un breve comentario, que es el siguiente. Si el gobierno de Cristina, en el momento de haber ganado, con un amplio respaldo popular del 54% de los votos, quizás hubiese planteado este mismo tema, podría haber sido más viable. Y también, con seguridad les diría que mucha gente que hoy tiene sus dólares debajo del colchón o guardados en otro lugar, quizás los hubiese traído al país y los hubiese puesto en el circuito financiero oficial. Porque en ese momento el gobierno tenía toda la confianza. Pero hoy pedirle eso a la gente me parece un tanto ridículo. Ahora bien, más allá de todos los análisis que se hagan políticos y que hagan los expertos en economía, hay algo que no se lo escuché decir a nadie. ¿No será que esto es para blanquear la propia plata de muchos que integran el gobierno nacional? Que es algo, como dicen los chicos, para la gilada. Porque saben que mucha gente, la gran mayoría, no va a traer la plata porque ha perdido la confianza en el gobierno. ¿No será que muchos de ellos van a aprovechar esto para blanquearse ellos? Lo dejo como un interrogante, pero esto nadie lo ha analizado. Y si lo analizaron muy por arriba. Por otro lado, algo que realmente me preocupa, y no lo digo desde el punto de vista peyorativo, sino que lo digo desde el punto de vista de que lamentablemente en la Argentina y fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires y en particular en los consejos deliberantes, que para aquellos que no saben son los legisladores locales, se ha venido degradando desde el 83 a la fecha. También ha pasado en muchas cámaras de diputados, no solamente en las nacionales, sino en las provinciales, donde uno hace memoria y uno que es muy conocedor fundamentalmente de la provincia de Buenos Aires, ve que había concejales, había diputados provinciales, había diputados nacionales, que realmente a uno le daba placer escucharlos, más allá de que esté de acuerdo o no en sus posiciones, pero daba gusto porque sabían de qué hablaban, sabían de qué discutían, estudiaban las leyes, estudiaban, en el caso de la provincia de Buenos Aires, los proyectos de ordenanza, los presupuestos municipales, y eso se ha ido deteriorando, porque la verdad que en su gran mayoría los consejos deliberantes, fundamentalmente del conurbano bonaerense, tienen una mediocridad absoluta. Y le pido disculpas a los concejales que se ofendan. Hay excepciones, por supuesto. Pero la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, en las últimas horas, ha sancionado, con media sanción, una ley que en la provincia de Buenos Aires ahora, con 21 años vas a poder ser concejal. Me parece bárbaro, más participación, que los jóvenes se involucren, pero la pregunta es siempre la misma. ¿Están preparados los chicos de 21 años para ser legisladores? ¿Saben qué es una ley orgánica municipal? ¿Saben qué es un proyecto de ordenanza? ¿Saben lo que es un presupuesto municipal? ¿Saben lo que es la ley orgánica de los municipios? ¿Saben lo que es la Constitución de la provincia de Buenos Aires? No improvisemos más. No digo que ninguno sepa, pero el 90% no tienen ni idea. Es más, los que hoy se sientan en los consejos deliberantes no tienen ni idea a qué se sientan. Y las dos últimas. El pasado jueves, en horas de la noche, hubo una cena muy importante en la costanera de San Fernando, en el conurbano norte, en campaña, por supuesto, donde participaron Mauricio Macri, Gustavo Pose, el nuevo aliado de Macri, Jorge Macri, algunos diputados y senadores provinciales. Ahora, con respecto
a Jorge Macri, mi amigo, el intendente de Vicente López, un consejo muy humilde que le doy. Jorge, ahora le voy a hablar al amigo, Jorge, empezá a gobernar Vicente López, no hagas campaña fuera del distrito. Está bien que estés comprometido con un proyecto nacional y querés armar algo en la provincia, pero las últimas encuestas en Vicente López a 1 año y pico de gestión te dan un 32% de imagen positiva y un 68% de imagen negativa. Jorge, empezá a ocuparte de Vicente López. No salgas del distrito a querer armar otra cosa. Consolidate primero en el distrito. Fíjate los que tenés alrededor, fíjate los que te asesoran. Te están haciendo equivocar. Y lo último, viernes 12 del mediodía. Ustedes recordarán que en este programa nosotros les dijimos hace más de 2 meses, y este es un mensaje para todos los grandes periodistas políticos que hay en todos los canales, que la verdad que, humildemente lo digo, venden mucho pescado podrido. Hace más de 2 meses que les dije, en este humilde programa, insisto, no se vuelvan locos con Sergio Massa, con el intendente de Tigre. Hasta finales de mayo, principios de junio, Massa no va a hablar, no va a decir qué va a hacer. Y la verdad que cuando uno ve que hombres que quieren ocupar el primer cargo de la provincia, mirando una cámara de televisión en primer plano y como rogándole a ver, Sergio, ¿qué vas a hacer? La verdad, me dan vergüenza ajena. Hoy todos giran alrededor de qué va a hacer Massa. Eso se llama no tener autoestima y eso se llama no tener absolutamente nada para ofrecerle a la sociedad. Entonces yo les dije, hasta mediados de mayo, fin de mayo, Massa no va a hacer absolutamente nada. Y también a los colegas que anunciaron una reunión para este sábado que se suspendió en el Delta con 20 intendentes, también se equivocaron, muchachos. Ya fue esa reunión, se hizo la semana pasada. Hay que estar un poco más informados. ¿Y saben quién estuvo el viernes a las 12 del mediodía? El otro día le dije varios que estuvieron con Massa charlando. Nadie salió ni a desmentirlo y nadie salió a confirmarlo. Pero ¿saben quién estuvo el viernes al mediodía charlando largo y tendido con Sergio Massa? Otro candidato a diputado que acaba de hacer su lanzamiento hace poco. Felipe Solá. Todos van a la avenida Cazón 1514 en Tigre. Yo creo que el municipio de Tigre, más allá de un municipio, se ha convertido en el Vaticano, porque por ahí pasan absolutamente todos. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Marcelo, Jorge, no sé por qué porque estábamos hablando de Altamira recién por eso. ¿Cómo andas, Marcelo? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, blanqueo de capitales o este chiste, sí, ¿es para cubrirse las espaldas, como decía yo, los del propio gobierno? Porque saben que mucha gente no hay confianza y no va a venir a traer los dólares a la Argentina. Sí, un aspecto de este blanqueo indudablemente tiene que ver con eso. Y enseguida te lo voy a decir con un poquito más de fundamento. Lo primero que me gustaría señalar es que desde el punto de vista del concepto o de las ideas o las frases que se manejaban en el gabinete económico, lo que tenemos es un derrumbe. Nos hablaron durante mucho tiempo de la especificación de la economía y ahora vamos a tener títulos dolarizados, es decir, una circulación de certificados y títulos que representan dólares y que van a tener un determinado poder cancelatorio en la economía. Nos hablaron también de desendeudamiento, que en realidad nunca hubo desendeudamiento porque lo que le pagaban a los acreedores externos tenía como contraparte un mayor endeudamiento del ANSES y del Banco Central. Pero no importa, nos hablaban de desendeudamiento. Ahora tenemos otra variante de deuda externa, porque los dólares que se depositen en el Banco Central, si es que alguno los deposita, van a ser una obligación a futuro del Estado Nacional, ¿no es cierto?, y del propio Banco Central. Nos hablaron finalmente de que no iba a haber devaluación. Y este blanqueo es una devaluación encubierta. Me gustaría explicarte por qué. A ver. En esta interpelación que hubo en el Senado, hubo una pregunta que no se podía responder, estaban los 5 y le daban vueltas y no querían contestarla. La pregunta era muy sencilla. Cuando con uno de estos certificados inmobiliarios alguien vaya y quiera comprar materiales de construcción, ladrillos, es decir, lo que tendría que ver con uno de sus fines, que es la construcción. Que fue lo que repreguntó más de una vez Muchas veces. ¿Por qué? Porque la pregunta del millón era la siguiente. ¿A qué dólar se va a reconocer esa transacción?
Es decir, los ladrillos que le den por el certificado, ¿a qué tipo de cambio se lo van a reconocer? Finalmente lo dijeron, un acuerdo de partes. No serán los 10 del Blue, no serán los 5,20 del comercial, serán 7,50. Es como está pasando hoy con las operaciones inmobiliarias, las pocas que se pueden hacer. Pero se ahora oficializado. Entre comprador inmobiliaria y vendedor. Claro. Ahora esto oficializado por este certificado. Es decir, tenemos un desdoblamiento del tipo de cambio sin decirlo. Y por lo tanto una devaluación. Ahora, esto es importante porque alguien dice lo siguiente, bueno, pero si hay un arbitraje y se va a un dólar intermedio, el que tiene dólares en su casa no va a querer hacer esa pérdida. Puede ser, y ahí viene lo que vos decías antes, que probablemente mucha gente no va a entrar, ¿no es cierto?, en este blanqueo. Pero ¿qué pasa con el que tiene el dinero mal habido? ¿Qué pasa con el que quiere blanquear? Bueno, como hacen todos los lavadores, están dispuestos a una quita con tal de que ese dinero, ¿no es cierto?, lo puedan reconocer. Es decir, tenemos, desde el punto de vista, yo diría ya conceptual, de las supuestas ideas del modelo, un final, un desbarajuste completo. En vez de dolarización, en vez de especificación, dolarización. La presidenta dijo hace 3 días que mientras ella esté no va a haber devaluación, ya tenemos, ¿no es cierto?, una devaluación, y las consecuencias económicas, ¿no es cierto?, de todo este paquete va a ser indudablemente una mayor presión inflacionaria, una mayor carestía, bueno, y se conjuga, ¿no es cierto?, con todo un paquete que tiene como objetivo indudable trasladarle la factura de esta crisis a las personas que trabajan en este país o a los jubilados. El gobierno no habla o dice que su camino es diferente al de los países del primer mundo, que en el primer mundo hay ajuste y aquí no. Pero no nos olvidemos que mientras decretan este vía libre a los evasores, el laburante que gana 8.000, 9.000 o 10.000 pesos por mes paga religiosamente el impuesto a las ganancias. Ahí no hay blanqueo, ahí no hay perdón, ahí no hay absolutamente nada. Es decir, vamos a un sistema impositivo sostenido fundamentalmente sobre el trabajo y con una especie de indulto general a toda la clase empresarial, pero particularmente aquella que durante todos estos años, a través de sobreprecios, comisiones mal habidas, valijas y todo lo que ya sabemos, bueno, ha formado una fortuna que en este momento se quiere blanquear. Yo creo que esto, nuevamente insisto, digamos, es como llegar, ¿no es cierto?, a un punto terminal de una organización económica que está completamente agotada, que durante 10 años trabajó para rescatar a los que se habían beneficiado en los 90, los dueños de las privatizadas, los beneficiarios de la deuda externa, que han cobrado como nunca habían cobrado en ningún gobierno. Entonces, el problema acá no es ponerse a discutir soluciones monetarias, si hay que subir la tasa de interés, si con la moneda hay que hacer una cosa o la otra, sino pensar en una reorganización social de fondo, que es el punto sobre el cual la izquierda está colocando fuertemente su acento y naturalmente con el cual vamos a batallar también por llegar al Congreso. Ahora vos fíjate, para ir terminando, Marcelo, yo ayer escuchaba a un senador que decía que si no estuviese en crisis, si la economía realmente estuviese en crisis, no se hubiesen recaudado 67.000 y pico de millones de pesos, récord. Entonces yo me preguntaba a mí mismo, con la presión fiscal que hay en todos lados, ¿cómo no vas a recaudar? No, 2 cosas. Si es terrible la presión que hay. 2 cosas. Primero, la recaudación es un espejismo, porque está influida por la inflación. Si uno toma esa recaudación en términos reales, se refleja un parate económico. Luego, es cierto lo que vos decís, hay una gran presión impositiva, pero en el marco donde, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, la participación de los asalariados en el impuesto a las ganancias es cada vez mayor. Es decir, acá paga impuestos el que labura. Ese es el modelo del gobierno que supuestamente dice que no ajusta. Naturalmente que acá una salida que no consista, como varios opositores plantean, en ir a un ajustazo, a una mega devaluación, es decir, una salida pensando en la mayoría del país que realmente labura, tiene que partir por colocar en primer lugar el salario, defender las jubilaciones, que van a volver a ser
pulverizadas por este planteo. Vos fijate que en la medida que hay una devaluación, encubierta pero devaluación al fin, ¿qué pasa con los fondos del ANSES? Que en su mayor parte están en títulos en pesos. Los están haciendo pelota, los están pulverizando en términos de valor. Hay que colocar en primer lugar el salario, las jubilaciones, centralizar los recursos públicos de la banca, del comercio exterior y plantear, por lo tanto, una salida sobre bases sociales completamente diferentes a las que tanto el gobierno como la oposición, que ya gobernó en este país con Menem, con la Alianza y otros, pretenden darle a esta crisis, ¿no es cierto? Nosotros estamos trabajando muy fuertemente, desplegando ya una campaña política que tiene indudablemente con vistas las elecciones del 2013, bueno, y con la misma fuerza esperamos hacer oír estas ideas en el Congreso Nacional. La última. ¿La población se tiene que preocupar por la cuestión económica de aquí a las elecciones o lo grave viene de las elecciones para adelante? Las dos cosas, porque el esfuerzo del gobierno es tratar de colocar parches hasta octubre y después nosotros avanzar con medidas que seguramente van a ser muy severas. Pero la desorganización económica es muy grande y es probable que tengamos episodios de crisis importantes incluso antes de las elecciones. Entonces, particularmente dentro del movimiento obrero, dentro de los que en este momento están siguiendo con atención los problemas que tienen que ver con el mundo del trabajo, hay que colocar muy alto el problema de la defensa de las reivindicaciones obreras, del salario, de lo que ocurre hoy con las paritarias y sobre todo también de una salida, no solo el problema sindical y gremial, sino de una salida política en función de los intereses laboriosos, mayoritarios, que son los que tienen que primar en esta crisis. Marcelo, un gusto como siempre, gracias. Gracias a vos. Ya seguimos, ya venimos. Bueno, muy bien, seguimos en esto que es La Voz de Todos. Nos quedan 10 minutitos de programa para hablar con la diputada provincial Mónica López, que como ustedes saben está muy activa, está trabajando mucho. Uno que anda por algunos puntos de la provincia ve sus carteles que siguen ahí, siguen ahí. Mónica, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, se terminan los tiempos en la política, pero más allá de que se terminan los tiempos, a la sociedad le pasan otras cosas que la preocupan muchísimo. Más allá del microclima que viven ustedes, que es lógico. Pero, ¿cómo estás viendo lo que está pasando y lo que está pasando en tu provincia de Buenos Aires? Porque la verdad es muy crítico lo que está pasando y nadie habla, nadie contesta, nadie dice nada. Mira, en realidad, más allá de las cuestiones electorales y las candidaturas y todo, nosotros venimos viendo junto con Sergio toda una cuestión que tiene que ver con la gestión. Venimos tratando muy fuertemente en el Senado el tema de policía comunal, venimos viendo cómo hacer para que los municipios tengan autonomía municipal, cómo vamos a tratar el tema de las fiscalías y la justicia, porque todo tiene que ver con un proceso de gestión. Si nosotros nos abocamos solamente a pensar que cada 2 años se reeligen las cámaras legislativas, municipales, provinciales y nacionales, nos perdemos todo el tiempo discutiendo entre la política, pero nos olvidamos de la gente. Por eso es lo que sucede permanentemente. Caso de La Plata, 52 muertos oficializados, ahora dicen son 60. Estamos perdiendo el eje de la cuestión de la gestión en materia de seguridad, perdemos el eje en discutir qué hacemos con los chicos que no trabajan y no estudian, que viven en la esquina y no tienen una salida y no tienen una esperanza para poder insertarse nuevamente en un mundo tan exigente laboralmente y además culturalmente como este. Entonces vamos perdiendo el eje de la cuestión. Y esto es lo que ha pasado en la política argentina en los últimos 20 años, pensando siempre quién va a ser el candidato a ahora, 2015. Después vamos a estar en el 2013 y vamos a pensar quién va a ser el candidato del 2017. Y nos vamos olvidando de la gente. Y la gente en realidad no busca candidatos, porque candidatos sabemos muchos. El tema lo que está buscando es un referente político que se haga cargo de los problemas que tenemos los bonaerenses y los problemas que tenemos los argentinos. Entonces, cuando empecemos a separar que lo electoral va por un carril
y la gente, que es el carril más importante porque para eso nos eligen, para gobernar y para gestionar y para legislar a favor de la gente, vamos perdiendo el rumbo. Y el rumbo lo vamos a recuperar seguramente todos los días trabajando y visualizando que hay un problema, y ahí es donde tenemos que estar la política. Ahora, por eso ves bien la actitud de Massa de que él se ocupa de seguir gobernando en Tigre, seguir gestionando, abrir obviamente el juego, dialogar, armar estructura, pero no salir desaforadamente a plantear candidaturas, porque a ver, yo la verdad lo decía en la editorial, ver dirigentes políticos que quieren gobernar la provincia de Buenos Aires, pedir un primer plano en una cámara, en un programa de televisión y decirle, Sergio, te esperamos, la verdad, digo, si estos son los que nos van a gobernar y le están pidiendo a través de la televisión a un tipo que se decida a ver qué va a hacer, me preocupa. A mí me preocupa porque todos los que están esperando qué va a hacer Sergio Massa son los primeros que no le interesa que Sergio Massa haga nada. Porque si Sergio Massa se decidiera a ser protagonista de la historia que viene en el 2013, empiezan a correr por todos lados, se les hace agua a los proyectos personales. Por eso digo la diferencia entre lo electoral, los proyectos personales y los proyectos de gestión. A muchos de ellos se le haría agua a los proyectos electorales y personales, porque en realidad lo que nosotros tenemos que provocar es no ser la antinomia de lo que hay y lo que somos. Nosotros lo que tenemos que provocar es los que venimos a hacer, hacernos cargo de los problemas de la gente, lo que está bien, continuarlo y mejorarlo. Aquello que está mal, modificarlo, y lo que no se hizo, hacerlo. Esas son las diferencias que nosotros tenemos con los que piden, por favor, que Sergio se decida y se defina. La verdad, a esta altura del partido, un dirigente como Sergio Massa no tiene que dar explicaciones a nadie, ni rendirle pleitesías a nadie. Y me parece que no sería bueno ir corriéndolo a ver qué es lo que va a hacer Sergio Massa. A mí me parece que los tiempos políticos los mide cada uno, porque además la política tiene una responsabilidad doble cuando uno se hace cargo de las cosas. La política es un servicio. La política no es estar en una lista y hacer un cartel. Exacto. La política es gestión, la política es hacerse cargo de las muertes que subieron en el año 2013 por causas de inseguridad, de las cuestiones de inseguridad que tenemos las mujeres en el caso de femicidio o en el caso de violencia de género. La gestión es eso, la gestión es estar atrás no de los números o de la agenda, sino ponerse adelante de la agenda y uno marcar la agenda que quiere la gente. Estamos como estamos porque tiene que ver profundamente con esto, y hay una persona que se dedica a gobernar un distrito como Tigre, que tiene un valor agregado, que se hizo cargo, que ha bajado los índices de delincuencia en su distrito, que tiene, de alguna manera conforma un polo importante para los intendentes de la primera sección electoral, que derrama de alguna manera su gestión en la gestión de los otros intendentes. Bueno, la verdad que lo que yo le propondría a Sergio, que él sabe lo que tiene que hacer. Yo creo que en su momento dado va a decidir qué es lo que va a hacer y va a ir donde la gente le diga que tenga que ir. Ahora, vos fíjate que hay algo que llama mucho la atención, ¿no? Que a Massa lo tironean del saco peronistas, no peronistas, de todos los partidos le están pidiendo una definición, y esto llama la atención. Y también, yo vengo a varios programas diciendo, y hoy también lo dije en la editorial, el municipio de Tigre se ha convertido en el Vaticano, porque van todos. Yo voy acá semana tras semana contándole a la gente y a muchos colegas quiénes van a visitar a Massa, y la verdad que te sorprende, te sorprende. Me imagino. Lo que pasa que Sergio Massa como figura, más allá de lo que hablamos de la gestión, los corta transversalmente a los dirigentes políticos. Un hombre joven, con carisma, con gestión. Hoy en día hay una escasez de ese estilo de hacer política. Entonces, de alguna manera, nosotros los que hacemos política, los dirigentes, los que militamos en política, buscamos un referente. Nosotros necesitamos un compañero que se haga cargo y además se referencie fundamentalmente en la política a largo plazo. Se referencia en lo que se debe hacer de acá a 20 años. A ver, no quiero faltarle el respeto a nadie, pero me parece que lo que estamos buscando es una referencia del peronismo. Un Perón
salvando las distancias, Obvio, por eso obvio. digo, no quiero faltar el respeto a nadie, pero alguien que en serio profundice la política pública y que quede a largo plazo algo por qué pelear y algo por qué luchar para Además, nuestros con el hijos. beneficio que Massa tuvo una gran virtud en Tigre, que supo amalgamar a distintos sectores, porque si uno va a ver hoy en Tigre, los funcionarios de Massa, muchos son de la gestión vecinalista, hay muchos dirigentes Sí. importantes del radicalismo, hay hombres del socialismo, o sea, supo amalgamar todo lo que tiene que ver con el campo popular y con lo que es el beneficio para la gente. Totalmente. Y yo creo que los dirigentes a nivel provincial y nacional están viendo ese fenómeno, que no va a ser solamente el Massa, si se decide hacer algo, el Massa peronista nada más, sino que es un tipo que puede convocar a muchos sectores. Además, lo importante es que cuando uno tiene una gestión es gobernar para todos, no para una élite social, ni el de arriba ni el de abajo. Yo creo que se gobierna para todos. Siempre a veces decisiones de gobierno para algunos es buena y es satisfactoria y para otros siempre algún interés toca. En el conjunto de las cosas que no pierda nadie. Las decisiones políticas cuestan tomarlas, pero en el conjunto que no pierda nadie sería lo importante. O que pierda poquito menos de lo que generalmente acostumbramos desde hace 20 años a perder continuamente los sectores más vulnerables y los sectores más populares. Ahora, en esta estructura, en este nuevo armado, Mónica López, ¿cómo se siente? ¿Se siente como un granito de arena más? ¿Se siente como una persona que es escuchada? ¿Se siente como una persona que, más allá del rol con la mujer en el armado provincial, se va a focalizar fuertemente de cara al 2015 para gobernar el distrito que tanto anhela gobernar como Avellaneda? Mónica López se siente parte de una construcción política y una construcción a largo plazo, una construcción de porvenir. Yo me siento conforme en el lugar donde estoy y creo que encontré el camino político que necesitamos y que nos ha sido vedado durante mucho tiempo porque hay un cambio de decisión. Empezar a ver que la política no es electoral y que gestión, empezar a ver que todos podemos aportar lo mejor de nosotros mismos para enriquecer la política, pero además para enriquecer el desarrollo de una provincia que ha sido pujante y que hoy termina siendo un granito de arena más en una compulsa nacional. Me parece que hoy lo que necesitamos todos es una representatividad con objetivos claros para mañana, porque lo que necesitamos es tener previsibilidad desde la política, pero también desde ver qué le decimos al vecino que va a pasar mañana. Todos los días nos vamos encontrando con novedades nuevas y la política también y la gestión necesita y merece ser previsible. Y los políticos, en el caso de Sergio y como Sergio, hay previsibilidad. Un gusto como siempre. Mónica, Igualmente, gracias. Daniel, un placer. Que sigas bien. Gracias. Señores, en 7 días nos reencontramos. A los dirigentes políticos, recuerden, Avenida Cazón 1514 en Tigre, parece ser la nueva sede del Vaticano. Hasta dentro de 7 días. Gracias.